En este vídeo vamos a ver qué pasos debemos seguir a la hora de estudiar una función. Sea f una función real de variable real, lo primero que debemos hacer siempre es estudiar su dominio. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función no es más que el conjunto de valores que puede tomar la x, es decir, es el conjunto de números reales tales que existe f de x y es un número real. Veamos algunos ejemplos de cálculo de dominio de funciones. El ejemplo más sencillo es el cálculo del dominio de un polinomio, ya que, dado un polinomio, podemos evaluarlo siempre en cualquier número real. Por tanto, el dominio del polinomio será todos los números reales. Veamos un ejemplo. Consideramos el polinomio x² más x menos 2, su dominio es todo r. Observando el polinomio vemos que las raíces son menos 2 y 1. Vamos a hacer un esbozo de la gráfica. Colocamos las raíces. El polinomio factorizado será x más 2 por x menos 1. Y al tener coeficiente director positivo, el dibujo que obtenemos es la siguiente parábola. Como segundo ejemplo, veamos cómo calcular el dominio de una función logarítmica, de la forma logaritmo de g de x, siendo g de x una función cualquiera. El dominio del logaritmo de g de x es el conjunto de los números reales, tales que están en el dominio de g de x, y g de x es estrictamente mayor que 0. Veamos un ejemplo particular. Calculemos cuál es el dominio de la función logaritmo de x² más x menos 2. El dominio de esta función va a ser el conjunto de los números reales, tales que x² más x menos 2 sea mayor estricto que 0. Es decir, los valores de x que hacen que la parábola yazca en el semiplano positivo. Que son menos infinito a menos 2, unión 1 infinito. Notar que esto es debido a que el logaritmo solo está definido para números positivos. Veamos un tercer ejemplo. En este caso vamos a estudiar cómo es el dominio de las funciones de la forma raíz de índice par de una cierta función g de x, que no es más que el conjunto de los números reales tales que x pertenezca al dominio de la función g de x y g de x sea mayor o igual que 0. En este caso permitimos los números que anulen a g de x, ya que la raíz de 0 existe y es 0. Veamos un ejemplo. El dominio de la raíz sexta de nuestro polinomio anterior es el conjunto de los números reales que hacen que x² más x menos 2 sea mayor o igual que 0. Esto es el intervalo menos infinito menos 2 cerrado, unión 1 infinito cerrado. Notar que en este caso sí incluimos los extremos. Veamos ahora cómo es el dominio de las funciones f cociente por una cierta función g. El dominio no es más que el conjunto de los números reales, tales que x pertenece al dominio de f, x pertenece al dominio de g, y g de x es distinto de 0. Ya que si el denominador se anulara, la función no existiría. Veamos un ejemplo. Dominio de x más 5 partido por x² más x menos 2 es el conjunto de los números reales, pero quitándole los números que anulan el denominador. En este caso, menos 2 y 1. Después de estudiar el dominio de nuestra función, pasaremos a estudiar los puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con el eje de las x serán aquellos puntos x y del plano, tales que sean solución del siguiente sistema. Y igual a 0, que es la ecuación del eje o x, y igual a f de x. El único punto de corte, si existe, con el eje de las y's es aquel de la forma 0, f de 0. Digo si existe, ya que pudiera ser que la función no estuviera definida para x igual a 0. Después de estudiar los puntos de corte de la función con los ejes, pasaremos a estudiar posibles simetrías de nuestra función. La función, atendiendo a las simetrías, podrá ser par, podrá ser impar, o podrá ser ni par ni impar. Para ello calcularemos siempre f de menos x. Si f de menos x es igual a f de x, diremos que la función es par. El ejemplo típico de función par es y igual a x², la parábola. Toda función par es simétrica con respecto al eje de las y's. Para ver si una función es impar, basta estudiar si f de menos x es igual a menos f de x. El ejemplo típico de función impar es y igual a x².
Las funciones impares son simétricas con respecto al origen de coordenadas. Para verlo, podemos hacer los pliegues que se indican en el papel y ver cómo las ramas coinciden y se pegan una encima de otra. Tras estudiar las posibles simetrías de nuestra función, pasaremos ahora a estudiar su comportamiento asintótico, es decir, cómo se comporta la función en el infinito. Lo primero que haremos siempre es estudiar el límite cuando x tiende a más infinito de f de x y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, siempre y cuando estos tengan sentido. Dichos límites pueden no existir, como en el caso, por ejemplo, de senos o cosenos, o de existir, ser un número real, o resultar infinito o menos infinito. Supongamos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es un número real k. En este caso, existirá una asíntota horizontal en y igual a k, es decir, conforme los valores de x crezcan, f de x se aproximará cada vez más a la recta y igual a k. Asimismo, si el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es k tilde, conforme los valores de x decrezcan, f de x se aproximará cada vez más a la recta y igual a k tilde. Supongamos ahora que existe un valor a real tal que el límite cuando x tiende a por la derecha o por la izquierda de f de x resulta ser infinito o menos infinito. En este caso, diremos que en x igual a, f de x tiene una asíntota vertical. Estudiemos ahora la existencia de posibles asíntotas oblicuas. En este vídeo lo veremos para asíntotas en el infinito. De forma análoga se procedería para estudiar asíntotas oblicuas en el menos infinito. Notar que si la función está definida a trozos podemos tener dos asíntotas oblicuas distintas. Estudiaremos el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Este debe existir y dar un valor real. Estudiaremos también el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m, que es el valor obtenido anteriormente, por x, que también debe existir y ser un número real. Si estas dos premisas se cumplen, diremos que existe una asíntota oblicua en y igual a mx más n, es decir, que cuando el x se aproxime a infinito, nuestra función se aproximará a esa recta. Estudiemos ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento de nuestra función, así como los posibles máximos, mínimos o puntos silla. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular la función derivada. Dada nuestra función, y igual a f de x, la función derivada vendrá dada por la expresión y' igual a f' de x. Los valores reales para los cuales la derivada sea positiva constituirán los valores del intervalo de crecimiento. Aquellos valores reales para los cuales la derivada sea negativa serán los que formen parte del intervalo de decrecimiento. Y aquellos valores en los cuales la derivada se anule serán los puntos candidatos a máximos, mínimos o puntos silla. Supongamos que para x igual a la derivada se anula. Y veamos qué casos podemos tener. Vamos a dibujar la recta de las x y vamos a poner en ella x '. Sabemos que f' de a es 0. Supongamos que a la izquierda de a, f' de x es negativa y que a la derecha de a, f' de x es positiva. Por tanto, la función a la izquierda decrece y luego crece. Por ello, diremos que en x igual a habrá un mínimo relativo. Sea ahora un punto tal que f' de a es 0. Dibujamos la recta, la derivada en a es 0. Supongamos ahora que la derivada
A la izquierda de a es positiva y a su derecha es negativa, es decir, que a la izquierda la función crece y a la derecha la función decrece. Esto implicará que en x igual a habrá un máximo relativo. Y por último, supongamos que en x igual a la derivada se anula y que a la derecha de a la función crece y a la derecha de a la función crece también. O que a la izquierda de a la función decrece y a la derecha de a la función decrece. En este caso diremos que en x igual a hay un punto silla. Después de estudiar el dominio de la función, los cortes de esta con los ejes, las posibles simetrías, su comportamiento en el infinito y de estudiar cuándo crece y cuándo decrece, así como sus máximos, mínimos o puntos silla, procederíamos a realizar el dibujo. Y con esto daríamos por concluido el estudio de una función.